Ara acababa de quedarse dormida sobre mi pecho cuando vibró mi teléfono en la mesita de noche. Me moví un poco, con cuidado de no despertarla. La pantalla se iluminó con un mensaje de mamá. Esperaba algo soso y performativo, tal vez un recordatorio sobre la fórmula o un enlace a algún artículo sobre crianza europea que ella creía que debía considerar. Pero en cambio, fueron 6 palabras que me partieron el mundo en dos. Nos mudamos a Barcelona. Vacié la cuenta. Buena suerte. No me moví, ni por un minuto. Mi cuerpo se entumeció antes de que mi mente se diera cuenta. Abrí la aplicación del banco y me quedé mirando el saldo del fondo familiar compartido, 0. Ese fondo era nuestro. La misma cuenta a la que todos habíamos contribuido, mamá, papá y yo, para emergencias, cuidados compartidos y la recuperación de Brian. Se llevaron cada centavo. Ni un número de reenvío, ni siquiera una postdata. Mi respiración se entrecortó, superficial y agitada. Ara se movió, sus pequeños dedos se cerraron cerca de mi clavícula. Era cálida, confiada y completamente inconsciente de que 2 personas que nunca recordaría acababan de tomar una decisión que marcaría su vida. Apreté mis labios contra su frente y susurré, gracias por el aviso. Ni siquiera habían esperado a que terminara el fin de semana. Se suponía que debía cuidarla mientras Brian descansaba tras su supuesta crisis nerviosa en Berlín. Nadie dijo cuánto duró el acuerdo, ni que conllevaba una desaparición forzada y un sabotaje financiero. Pero claro, nada de lo que tenían nunca estaba claramente etiquetado. Acosté a Ara con cuidado en la cuna portátil, con la respiración tranquila y las mejillas aún sonrosadas por el sueño. Luego me levanté y caminé hacia la cocina, donde guardaba los archivos en papel, esos que mamá siempre se burlaba de mí por imprimir. Saqué el último extracto bancario. 2 semanas atrás, figuraba más de $18,000. Intenté llamarlos, claro, y me salió directo al buzón de voz. Le escribí a Brian y no hubo respuesta. Me dolía el pecho, no por pánico, sino por algo más pesado, el reconocimiento. Claro que lo hacen. Claro, era yo a quien dejaban con el niño, la deuda, el silencio. El refrigerador zumbaba suavemente detrás de mí mientras me apoyaba en la encimera y miraba a mi alrededor. Biberones, pañales, su saco de dormir rosa aún caliente en el cesto de la ropa. Todo lo que pertenecía a otra persona, ahora mío por defecto. Por la mañana, comenzaría a organizar la agenda de Ara y a analizar la tutela legal. Pero por ahora, simplemente me senté a su lado y la observé dormir, con la enormidad de todo presionando contra mis costillas. Porque en el fondo, ya sabía que no volverían. Ni por ella, ni por mí. La cosa es que no debería haberme sorprendido. Al ser tan confiable, arranca tan silenciosamente que ni siquiera notas cómo se forma la correa. Voy a recoger a Brian y del ballet porque mamá tiene una fecha límite, aunque yo tenía una reunión del club. Se trata de doblar las camisas de papá porque Brian se distrae, y luego ver cómo su distracción se convierte en recompensa. Solía pensar que estaba siendo útil, que ser confiable me hacía valioso. Pero ser confiable se volvió invisible. Brian era todo fuego y drama, lágrimas en estacionamientos, poemas dejados en servilletas, una docena de carreras a medio terminar antes de decidirse por la antropología espiritual. La gente la adoraba porque era desordenada y luminosa y era imposible responsabilizarla. Mis padres la amaban como si fuera un cristal raro, incluso cuando destrozaba todo lo que veía. Yo era el estante. Llamaron al fondo familiar una red compartida, contribuciones de los trabajos secundarios de mamá, los estipendios de conferencias de papá y mis trabajos independientes. Comenzó después de la segunda estadía de Brian en el hospital, en caso de que alguien más necesitara apoyo. Recuerdo esa frase exacta, alguien más. No Brian. Otra vez no. Alguien más. Pero nunca fui otra persona. Yo era el sistema de respaldo. La primera vez que Brian vació la cuenta, fue para un retiro en Catskills, transformador, lo llamó ella. La segunda vez, fue una mudanza fallida a Los Ángeles para escribir unas memorias que nunca comenzó. Me dijeron que no debería ser tan rígido en cuanto al dinero, en eso estaba tratando de convertirse Brian. Mientras tanto, reparé las lagunas en mi seguro del coche y dejé de comprar gafas nuevas durante 2 años. Y ahí estábamos. Me dejaron con su hija,
Vaciaron la cuenta y se mudaron a Barcelona como si fuera un año sabático que ya debía haber pasado. El silencio después de ese mensaje no fue solo crueldad. Fue claridad. Nunca tuvieron intención de volver. Ni para ayudar, ni para responder, ni siquiera para comprobar. Me senté en el sofá. La habitación estaba oscura a mi alrededor, arrullándola suavemente mientras dormía. Recordé la última vez que mi madre había visitado este apartamento. Miró con el ceño fruncido mi taza desportillada y dijo: «¿Aún no tienes platos a juego?». No comentó nada sobre los azulejos hechos a mano que había instalado en el baño ni sobre las fotos enmarcadas que había restaurado para la sociedad histórica. Solo sobre los platos. Por supuesto, se fue sin despedirse. Así fue siempre. Así fueron todos. Yo era la hija tranquila, la estable. Y la gente estable no necesita advertencias. Pero ahora sí lo haría. Necesitaría más de lo que jamás le darían. Y yo era el único que quedaba para descubrir cómo dárselo. Para el cuarto día, mi cuerpo había aprendido a funcionar en intervalos de 2 horas. Los patrones de sueño de Ara eran un problema matemático impredecible, 3 siestas de 40 minutos o un llanto prolongado de 2 a 4 de la mañana. Sus pulmones eran impresionantes. Me dejó con los nervios destrozados. Trabajé en intervalos, editando notas a pie de página para una revista de historia regional mientras ella dormía una siesta sobre una toalla doblada al lado de mi computadora portátil. El cliente me había enviado 2 correos electrónicos sobre la fecha límite. Mentí y dije que el retraso se debía a una emergencia familiar, lo cual me pareció absurdamente leve. Cada biberón era una negociación. Cada pañal, una pelea. La hice rebotar hasta que me dolieron los brazos y luego la mecí con podcast en mis auriculares solo para mantenerme despierto. Hubo momentos, breves, en los que me sonreía, mostrando las encías, y parecía oxígeno. Entonces ella gritaba otra vez y yo sentía como si me desvaneciera en el papel tapiz. Mis amigos me mandaron mensajes y algún meme. Nadie apareció. Llamé a Brian 2 veces y le dejé un mensaje de voz. Incluso escribí un tercer mensaje preguntándole directamente cuándo volvería. No lo envié. ¿Qué sentido tenía? El jueves por la mañana, después de una noche de caminar de un lado a otro con Ara atada a mi pecho mientras gritaba en mi clavícula, abrí la puerta para buscar el correo y encontré un pequeño Tupperware en la entrada, todavía tibio. Una nota escrita en cursiva minúscula: «Estás haciendo más que suficiente». Miré al otro lado del pasillo. Las cortinas de la señora Arús se movieron levemente. Estaba jubilada, vivía sola y leía novelas de misterio con las ventanas abiertas. Solo habíamos hablado una vez antes, sobre la recogida de basura. Más tarde esa tarde, tocó suavemente la puerta y me entregó una colcha doblada. «Lo hice para una cama del tamaño equivocado», dijo con voz tranquila, como si se tratara de una transacción comercial. Le di las gracias. No pidió entrar. No se quedó. Era la primera vez que alguien me veía en días. Esa noche, me senté a la luz de la cocina, sosteniendo a Ara con una mano y bebiendo guiso recalentado con la otra. Mis brazos estaban cansados, mi pecho más pesado de lo que el hambre podía explicar. Pero por primera vez en toda la semana, no me sentí completamente solo. A la mañana siguiente, fui a buscar la vieja carpeta donde mis padres guardaban documentos legales. No había pisado la casa de mis padres desde el día que se fueron. Todavía olía a cera de limón y a exceso de confianza. Me dije que solo estaba allí para coger el último envase de fórmula, o quizás encontrar un Moisés viejo escondido en el ático. Pero sabía lo que realmente buscaba: respuestas o pruebas. Ara dormitaba en el portabebés atado a mi pecho mientras yo me movía por la cocina, abriendo cajones con dedos lentos. La nevera estaba vacía salvo por un tarro de mermelada de higos importada y media botella de Prosecco. Los armarios estaban limpios, demasiado estériles en ese sentido. Solo quienes no piensan volver los dejan así. En el cajón inferior, debajo de la pila de correo basura y el sacacorchos roto, encontré una carpeta verde desgastada etiquetada España. En el interior había itinerarios de viaje impresos de los últimos 6 meses, vuelos, alquiler del apartamento y tarjetas SIM internacionales de Barcelona ya activadas. No fue espontáneo. No fue emotivo. Fue orquestado. Detrás de los itinerarios había un formulario notariado. Mi nombre, mi dirección y mi firma, copiados de un antiguo contrato de arrendamiento.
Me di cuenta de que el poder notarial de King, de 6 meses, me había sido transferido por tiempo indefinido. Apreté mi pulgar contra el papel, tratando de comprender la profundidad de eso. Me habían nombrado su tutor legal sin preguntarme nunca, sin conversar conmigo, sin siquiera fingir que tenía opción. Escondido en la parte posterior de la carpeta había un extracto bancario impreso, la cuenta familiar, fechada 2 semanas antes de su desaparición. Retiro, $21,600. Destino, Meridian Trust, División Internacional Privada. Ni siquiera un banco estadounidense. Trasladaron el dinero a un banco extranjero. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde alguna vez se organizaron las cenas de los profesores, corregí mi postura y miré los números. Debería haber estado furioso. Debería haber querido romper algo. Pero lo único que sentí fue quietud. Esto no fue un error. Fue un intercambio. Eligieron la libertad y me ofrecieron a Ara como excusa. Una sartén sobre el mostrador aún tenía la etiqueta de precio de una boutique de Portland, $240. También la habían dejado. Doblé los documentos y los guardé en mi bolso. Luego, miré a mi alrededor una vez más, como si esperara encontrar sus voces resonando en las paredes. Pero todo estaba en silencio, y el silencio no pedía disculpas. Al regresar a casa, me acosté, abrí mi computadora portátil y busqué cómo solicitar una tutela de emergencia en Virginia. Esperaba que la oficina de asistencia jurídica fuera estéril y estuviera sobrecargada. En cierto modo, así fue. La sala de espera estaba repleta de luces fluorescentes y la recepcionista apenas levantó la vista del teclado. Pero cuando Ephraim Rhodes entró en la habitación, con la corbata ligeramente torcida y las mangas arremangadas, me saludó como si fuera una persona, no un expediente. Eso solo casi me destroza. Le mostré los documentos que había encontrado, el poder notarial, el extracto bancario, los itinerarios impresos. Los leyó lentamente, tocando las páginas una vez antes de hablar. ¿No te avisaron?, preguntó. No, simplemente se fueron. Él asintió con la mandíbula apretada. Entonces, esto no es solo una transferencia de tutela. Es un posible abandono financiero. Quizás incluso fraude, dependiendo de cómo se clasificaron los fondos. Explicó que si bien el poder notarial era técnicamente legal, el engaño en torno a él no lo era. Si pudiéramos demostrar que tenían la intención de delegar la responsabilidad sin consentimiento o que hicieron mal uso de los fondos compartidos a sabiendas, tendríamos motivos para impugnar tanto el acuerdo de custodia como el rastro del dinero. Pregunté cómo era el proceso. Dijo que sería lento, tedioso y cuesta arriba. Dije, llevo semanas sin dormir. ¿Qué más da una subida más? Esa tarde, comencé a catalogar todo, recibos, capturas de pantalla, los viejos mensajes de Brian pidiéndome ayuda durante el fin de semana y el mensaje de mi madre sobre el dinero. Preparé una hoja de cálculo. Imprimí copias y las etiqueté. Me pareció una obsesión, pero también como si estuviera creando algo, página a página. 2 días después, Brian finalmente llamó. Casi no respondí, pero quería que su voz quedara registrada. «Denica», dijo con tono cortante. «¿Accediste a esto?» «No, no lo hice». «Dijiste que me ayudarías un fin de semana». «No indefinidamente». Hubo un silencio al teléfono, y luego una risa seca y condescendiente. «Siempre dramatizas todo». Presioné grabar en mi segundo teléfono. «¿Crees que te abandonaron?» «Madura. Ya no te tienen que cargar». Casi se me cae el teléfono. Calmé la voz. No me llevaban. Se escondían detrás de mí. «Estás siendo ridículo», espetó. «Ya está. No nos vas a asustar con amenazas legales». No dije nada. Dejé que el silencio llenara el espacio. Ella colgó. Etiqueté la grabación y hice una copia de seguridad 2 veces. Esa noche tuve un poco de fiebre. Sostuve a Ara contra mi pecho, su respiración caliente y desigual, y observé el techo pulsar con la luz de la calle afuera. No me sentía fuerte. No me sentía reivindicado. Pero ya no les tenía miedo. A la mañana siguiente, llamé a Ephraim y le dije que tenía algo que necesitaba escuchar. El mensaje llegó un domingo por la mañana, justo cuando estaba calentando un biberón. «Volamos de vuelta. Queremos verlo». Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Solo una declaración.
como si volvieran a buscar una maleta que habían olvidado. No respondí. 3 días después, aparecieron en mi puerta. Sandre, con su bufanda cara, alto, con gafas de sol en la cabeza como una corona. Parecían bronceados y descansados, el tipo de descanso que solo muestran las personas sin responsabilidades. Lo lograron. Abrí la puerta lo suficiente para dejar que sus intenciones llegaran al umbral y se detuvieran allí. «¿Te ves cansado?», dijo Sandre, rozándome al pasar. «¿Sigues con ese trabajo de medio tiempo?». Talbot lo siguió con los brazos cruzados y los ojos ya escaneando el apartamento. «Nos sorprendió que no nos contactaras antes. Pensamos que tendrías preguntas. Pero supongo que no todos están hechos para ser padres». No respondí. Los dejé hablar. Sandre se acercó a Ara, que estaba sentada en su trona, masticando un trozo de plátano. Chasqueó la lengua con desaprobación. «Su postura no es la adecuada. Deberías estar haciendo el tiempo boca abajo con más frecuencia». Me giré para mirarlos completamente. Solicité la custodia total hace 3 semanas. Se quedaron congelados. Y presenté documentación de las transferencias bancarias, del poder notarial falsificado y de su omisión en notificarme su intención de abandonar el país. También tengo llamadas grabadas con Brian confirmando que nunca acepté una tutela a largo plazo. La mandíbula de Talbot se movió. «Denica, no hay necesidad de escalar». Sandre dio un paso adelante. «No hagamos esto feo». «Ya es feo», dije. Simplemente dejé de fingir que no lo era. Ninguno de los dos habló durante un largo momento. La expresión de Sandre se endureció, sus ojos se agudizaron con el tipo de cálculo frío que había visto mientras crecía. Talbot suspiró, simulando decepción como si fuera un monólogo ensayado. «Creo que es mejor que nos vayamos», murmuró. Asentí y abrí la puerta. Sandre se dio la vuelta mientras salía. «Siempre has tenido un don para el melodrama. Simplemente no pensé que involucrarías a un bebé en eso». No respondí. No me inmuté. Cerré la puerta con cuidado, giré la cerradura y exhalé. Ara dejó caer su plátano al suelo y aplaudió. Esa tarde, Ephraim llamó para confirmar que la fecha de nuestra audiencia judicial había sido adelantada. La sala del tribunal olía a polvo y a abrillantador de madera, y todo parecía demasiado brillante. Ephraim caminaba con tranquila seguridad, sosteniendo nuestra carpeta como si fuera el Evangelio. Me senté a su lado, con las manos juntas, mirando los ojos del juez más que los de mis padres. Sandre y Talbot llegaron 10 minutos tarde. Brian no apareció. Ephraim comenzó con la línea de tiempo. Presentó los documentos notariados, los planes de viaje fechados con meses de antelación, los estados de cuenta que mostraban los fondos drenados y transferidos al exterior. Luego sacó las grabaciones, la voz de Brian, despectiva y fría, confirmando que nunca había aceptado la tutela. Le entregó al juez una transcripción impresa. Sandre se aclaró la garganta varias veces. Talbot sonreía de vez en cuando. No negaron la evidencia. Intentaron replantearla. «Mi hija tiene tendencia a exagerar», dijo Sandre con suavidad. «Está muy estresada. Cuidar a un niño, sobre todo a uno que no es suyo, inevitablemente le despertará emociones». El juez ni siquiera parpadeó. «He revisado la documentación», dijo en tono tranquilo. «Lo que me preocupa no es solo el abandono, sino el carácter estratégico de la transferencia. La señora King fue engañada y quedó sin apoyo, tanto económico como emocional». Ella hizo una pausa y miró directamente a mis padres. «Le concedo la custodia legal completa a la señora King. La cuenta offshore será congelada a la espera de una revisión. Cualquier visita de Sandre o Talbot King debe ser supervisada y aprobada con antelación». Sandre abrió la boca. El juez levantó una mano. «Hemos terminado aquí». Afuera el viento había aumentado. Sandre me detuvo en las escaleras del juzgado. «Siempre estuviste celoso de Brian», dijo ella, en voz baja y cortante. «Incluso de niña, esperabas una forma de castigarnos por amarla más». La miré, pero no dije nada. Ella giró sobre sus talones, haciendo clic en alto, y siguió detrás sin decir palabra. Caminé hasta el estacionamiento donde me esperaba Ara con la señora Arles, quien había llegado sin que se lo pidiera. El bebé se rió cuando me vio, con los brazos extendidos. Esa noche, mientras la mecía para que se durmiera, me di cuenta de que no había sentido alivio, solo una extraña quietud hueca,
como el final de un eco muy largo. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y vi un mensaje de Efraín marcado como urgente. Ahora el horno zumba silenciosamente, constante y cálido. Lo dejo con poca energía casi todas las mañanas mientras Sara juega en la alfombra acolchada a unos cuantos pies de distancia. La cuna que construí con viejos listones de pino se encuentra cerca del estante de cuencos terminados. A veces ella duerme allí, con los dedos enroscados alrededor de una muñeca de tela que la señora Arles cosió a mano. Mis manos están de nuevo en la arcilla. El torno gira de nuevo. Abro el estudio 2 días a la semana. 3 cuando me siento más cómodo. Los pedidos son lentos pero constantes. El café local volvió a llenar su estante de tazas con mis piezas el mes pasado. Y una estudiante universitaria quiere un conjunto personalizado para la exposición de su tesis. Tomo lo que puedo y dejo ir el resto. La señora Arles viene todos los viernes con galletas de avena envueltas en papel encerado. Ella nunca se queda mucho tiempo, solo un registro y un suave apretón de mi brazo antes de desaparecer por la acera. Su presencia es una especie de sanación en sí misma, tranquila, confiable, lo opuesto a lo que me enseñaron a esperar de los adultos. A veces todavía me despierto esperando un nuevo mensaje, algún giro nuevo en la saga, pero han pasado meses y el silencio se ha convertido en algo con lo que puedo vivir. Los seguimientos legales en su mayoría están realizados. La cuenta todavía está congelada. No hay noticias de Bryony. Ya no espero. La semana pasada, Ara tomó su primera